Y bien, como sabemos, se ha publicado en el peruano unos decretos legislativos que se ha dado al amparo de facultades dadas por el Congreso relativas a las Fuerzas Armadas. Hay uno que modifica artículos del Código Penal Militar Policial, hay otro, el 1096, que modifica la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, hay el 1095, que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, y hay el decreto legislativo 1097, que dicta normas procesales para los delitos que implican violación de derechos humanos. Hay una discusión acerca de los alcances que podrían tener algunos de estos decretos legislativos, y entonces hemos invitado a Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal y a Luis Coveña, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa, para discutir acerca de estos temas. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, a ver si nos puede brevemente, porque ya no, la verdad es que no tenemos tanto tiempo, resumir las principales críticas a estos decretos legislativos. Mira, en realidad yo creo que la principal crítica que hemos hecho es al decreto legislativo 1097, ¿no? ¿Ya? Y lo hemos calificado, como creo que corresponde calificarlo, como una amnistía encubierta para violadores de derechos humanos. Así como Fujimori dio el 95 una ley de amnistía para él y el destacamento Colina, el presidente García ha dado una ley que elimina todo tipo de obstáculo de carácter procesal que en los juicios de derechos humanos los perpetradores de este tipo de casos habían enfrentado, y ha decidido establecer dos grandes puertas abiertas de par en par para excluirlos de toda responsabilidad. La primera dice que por el transcurso del tiempo, 18 o 36 meses, los procesos van a ser archivados, sin tener en cuenta la particular complejidad que tienen este tipo de casos. Es decir, si han pasado 36 meses sin que se inicie el juicio. Sin que se inicie un juicio, ¿no es cierto? Sabiendo perfectamente que en todos los casos, absolutamente en todos los casos, el tiempo de instrucción y de juzgamiento es obviamente mucho más superior porque se han ocultado pruebas, porque son delitos complejos, en fin, toda la naturaleza que ese tipo de crímenes establece. Si eso ocurre, el juez debe determinar un archivamiento definitivo de la causa judicial. Y la otra puerta abierta es esta curiosidad que seguramente cualquier estudiante de Derecho del mundo se reiría de este disparate que se ha generado, es que dice en la disposición que solamente se va a considerar crímenes contra la humanidad aquellos que se hayan perpetrado después de mediados del año 2003, cuando el Perú ratifica la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Consecuentemente, ¿qué cosa es lo que ocurre? Es decir, los crímenes del pasado, el crimen del Frontón, en el que creo que ha habido mucho interés de descalificarlo de esa manera, los crímenes de Alberto Fujimori, por los cuales está condenado, por lo tanto, no serían crímenes contra la humanidad. Y, consecuentemente, son delitos prescriptibles. Y, consecuentemente, los procesados o los investigados podrán solicitar que se declare prescritos esos crímenes con la finalidad de cerrar definitivamente y archivar definitivamente las causas. Por eso decimos, es una ley de amnistía encubierta que beneficia ¿a quién? A los miembros del destacamento Colina, violadores de derechos humanos, al presidente García, Luis Gianpietri, Agustín Mantilla y al mismísimo Alberto Fujimori. Señor doctor Coveña, ¿cuál es su respuesta Fíjese, a estas críticas? Es lamentable que se haga, como dice Gastón Acurio, un menú fusión de las leyes. El Perú, en el año 2003, y esta es la transcripción del debate que se produce en el Congreso de la República, efectivamente ratifica el Tratado sobre no prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad con una declaración que dice exactamente lo siguiente: de conformidad con el artículo 103 de su Constitución Política del Estado, se adhiere a la Convención sobre no prescriptibilidad solo para aquellos casos que se ocurran con posterioridad a la fecha en que entre en vigor para el Perú esta declaración. ¿Eso dice ahí? Esto dice aquí. Esta la firma el presidente Toledo. Este es el debate constitucional. Acá está el diario de debates del Congreso, que se lo dejo también, que lo dice. Lo dice el año 2003, un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores que dice, cuando entregan el instrumento de ratificación, que esto entra a vigear al Perú a partir de que su entrada en vigor, pero además se ha dicho durante toda esta semana que eso atenta contra lo que decían los tratados internacionales. Esta es la hoja
que acabo de descargar de la página web de Naciones Unidas, en donde consta la declaración del Perú, que está acá, en inglés. Y además, una serie de países han declarado de manera similar. Y nuestra declaración es similar a lo que establece México. Pero ahí no queda la cosa. El Tribunal Constitucional ha señalado con respecto a este tratado lo siguiente, que la relación entre el tratado y la resolución legislativa que lo aprueba es de naturaleza indisoluble. Pues así como la resolución legislativa por sí carece de contenido jurídico, el tratado sin aquella tampoco forma parte del proceso de celebración por parte del mismo Estado. Es decir, si el Perú ejerce su derecho soberano a expresar una declaración que está contenida y aceptada internacionalmente, nadie lo puede cuestionar. Y lo que se ha hecho acá es confundir a lo largo del tiempo con estas declaraciones. Se ha dicho que la Corte Internacional no tiene, pero además en esta misma sentencia, en el punto 15 del Tribunal Constitucional, no otro, sino el Tribunal Constitucional de nuestro país dice, la Convención sobre no prescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad entró en vigor para el caso del Estado peruano el 9 de noviembre del 2003. ¿Qué se ha hecho con esta incorporación? Como hay una confusión generada por grupos de interés respecto a este tema, se ha precisado la vigencia de esta norma para que sea de aplicación constitucional conforme a nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo. Carlos, ¿cuál sería su...? Mira, a mí me sigue pareciendo un disparate jurídico ese argumento. ¿Por qué razón? El artículo primero de esa convención de 1968, Jaime, dice lo siguiente. Los crímenes siguientes, y habla del asesinato, la tortura, la violación sexual, que son calificables como imprescriptibles, dice, cualquiera sea la fecha en la que se hayan cometido. Eso es lo que dice el artículo primero de la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. Por lo tanto, en lo que hace la norma nacional que ha señalado el abogado del Ministerio de Defensa es tratar de modificar el contenido de un tratado internacional. Eso no se puede hacer, ni en tratados de libre comercio, ni en tratados de demarcación territorial. Es decir, una norma nacional no puede modificar un tratado. Es un principio elemental de la clase número 1 de Derecho Público en una facultad de Derecho. Y lo que ha pretendido hacer Perú es eso, modificar el contenido de un tratado internacional. Pero además hay la Convención de Viena, que es el derecho a los tratados, que dice que además los estados no pueden terminar modificando y haciendo reservas o declaraciones sobre la naturaleza misma del tratado. Y el tratado es un tratado sobre la imprescriptibilidad de los crímenes, que dice que no interesa cuándo se hayan cometido. Y Perú quiere decir ahora que solamente hay crímenes contra la humanidad a partir de 2003. ¿Cuál es el objetivo, Jaime? El objetivo es sacar de la justicia y del escenario de la judicialización los crímenes del frontón, en donde se ha involucrado el presidente y el vicepresidente, ¿no es cierto? El sacar de la justicia los crímenes perpetrados en la década de los años 80, y creo que ayudar sobremanera al expresidente Fujimori. ¿Por qué razón? Por una razón muy concreta. Fujimori ya ha definido una estrategia que apunta hacia el Tribunal Constitucional. Y esta norma lo que hace es servirle en bandeja de plata una crítica a la legalidad de la sentencia dictada por el Tribunal del presidente San Martín. Su réplica y con eso terminamos. Miente, y es lamentable. La Corte Interamericana, en el caso de Uruguay-Huarte contra el Perú, en su sentencia del 27 de noviembre del 2002, señala con meridiana claridad, específicamente en el caso del Frontón, que se debe juzgar por delito de homicidio en perjuicio de 30 personas. Esta misma Corte Interamericana, en la sentencia del 16 de agosto, en el mismo caso Ugarte, dice que sí existe una desproporción, pero que esta desproporción no se puede inferir que se hubiese practicado tortura o trato cruel, inhumano o degradante, conceptos que poseen contenido jurídico propio y que no se deduce en forma necesaria y automática de la privación arbitraria de la vida, aún en circunstancias agravantes. Entonces, lo que está ocurriendo acá, insisto, es que DLL, cuando le hacen caso, dice que las cosas son legales. Esto es el desarrollo de una argumentación jurídica que se ha venido trabajando en el tiempo. Se ha demostrado primero ante el Tribunal Constitucional peruano, segundo ante la Corte Interamericana, tercero ante el Congreso de la República, finalmente ante el Consejo de Ministros que aprobó los decretos legislativos, la validez y la legalidad. Yo sí puedo entender que el IDL y algunos de las coordinadoras de derechos humanos puedan sentir que su chamba está en peligro, y eso sí lo acepto, pero lo que no puedo aceptar es que se lesione y que se agravie a las personas.
nos han tildado de desfachatados, de insensatos, de energúmenos y una serie de calificativos. Nosotros no podemos decir eso de esos señores porque nosotros respetamos su condición de ser humano. Quien defiende los derechos humanos debe defender los derechos humanos de todos. Y si me agreden, están afectando mis derechos humanos. Y por eso considero inaceptable que se siga manipulando y manoseando el ordenamiento jurídico del país. Finalmente, si hay que hacer una discusión, hagámoslo en donde debe, no tratando de presionar a la gente a través de los medios de comunicación, sino en los tribunales. Vamos, y ahí está expresado. 20 segundos, porque ya no se ha ganado. Mira, no hay ningún afán de presionar a nadie, sino simplemente dar cuenta de un ánimo de liquidar el proceso de justicia en el Perú. Y creo que ese es un empeño de este gobierno desde hace mucho tiempo. Y principalmente el jefe del señor, el señor ministro, el ministro Rey, ha tenido un empeño denodado. En el Día de la Bandera, recordemos, defendió ¿a quién? Al delincuente de Julio Salazar Monroy, ¿no es cierto? Lo levantó en el Día de la Bandera, señores. Es decir, hay un afán de liquidar un proceso de justicia en el que creo que es imprescindible para un Estado de Derecho y una nación democrática. 20 segundos. Sí, Cuando se aprobó la comisión ad hoc para los indultos, que después intervino el jefe del señor, el doctor Ernesto Lajara, en favor de los terroristas, eso era constitucional. Y ahora que buscamos legislar en favor de un grupo, eso es inconstitucional. Eso es inaceptable. O la justicia es para todos o no es para nadie. Y en este caso nosotros apostamos a que sea para todos. Bueno, no tenemos más tiempo. Lamentablemente Gracias, les agradezco a David, a Carlos Rivera y a Luis Coveña por su participación Gracias. en este debate. Vamos a una pausa.